Hay una voz que recorre la noche. Bienvenidos a Palabras Paganas, historias que bailan, páginas que hablan. Sumérgete en mundos de tinta y papel, donde cada palabra tiene sabor a miel. Imaginad esto. Una ciudad cualquiera. Un invierno cualquiera. Un padre cualquiera. Solo quiere encontrar colegio para su hija. Pero entonces empiezan a suceder cosas extrañas. Una solicitud desaparece. Una entrevista se cancela. Un rumor se extiende. Las puertas que ayer estaban abiertas Empiezan a cerrarse. una tras otra. Hasta que comprendes algo terrible. Alguien ha decidido destruir tu vida. Y lo peor de todo. Es que no sabes quién. Hoy en Palabras Paganas, jornada de puertas cerradas, de Alberto Castedo Espeso. Esta noche abrimos las páginas de una historia inquietante y también las puertas de la mente de su creador. La paranoia. La sala de profesores estaba vacía, en silencio. Solo el sonido de los ventiladores de la vieja fotocopiadora y el leve murmullo de las luces fluorescentes llenaban el espacio. Fuera, el viento soplaba con fuerza, golpeando las ventanas con un ritmo irregular. No era una tormenta, pero algo en el aire anunciaba que iba a llover pronto. Habían pasado 13 días desde que envié aquel correo. 13 días desde que presioné enviar y puse en movimiento algo que, ahora lo sé, no debía haber provocado. Porque desde entonces todo había cambiado. En la mesa frente a mí, las carpetas desordenadas, los libros abiertos y las hojas sueltas parecían la única prueba de que ese espacio aún tenía vida. La jornada había comenzado hacía apenas una hora, pero ya notaba el peso de la rutina como una sombra en la espalda. Al fondo, la puerta de la sala se abrió con un chirrido. Germán Alcudia, profesor de lengua de la ESO, entraba con una taza de café en la mano. Su mirada se cruzó con la mía durante un breve segundo antes de desviarse hacia la máquina de café. ¿Has recibido alguna respuesta?, preguntó sin girarse, con un tono neutral, pero con una pausa que pesaba demasiado. Mis dedos rozaron el borde de la mesa como si pudiera aferrarme a algo tangible en medio de esa sensación de inquietud. Todavía no, ¿por qué?, repliqué, procurando mantener la voz firme. Él dejó caer una cucharada de azúcar en la taza. No sé. He notado cosas, actitudes, miradas. La fotocopiadora emitió un pitido seco antes de apagarse con un quejido eléctrico. Mientras tanto, el cielo seguía oscureciéndose y la sensación de que algo estaba a punto de desmoronarse crecía en mi pecho. Germán no dijo nada más, pero su silencio fue una advertencia en sí mismo. Se marchó tras un breve asentimiento, dejando tras de sí el aroma del café recién hecho. Me quedé inmóvil unos segundos, como si pudiera descifrar su gesto, su mirada, su pausa. Respiré hondo. Decidí concentrarme en el trabajo, pero algo dentro de mí me decía que ese día no sería normal. El pasillo estaba atestado de alumnos que iban de un lado a otro, algunos cargados con mochilas llenas de libros y otros simplemente con las manos metidas en los bolsillos, sin prisa por llegar a clase. A lo lejos vi al conserje ajustándose el uniforme azul oscuro y revisando el tablón de anuncios. Su postura siempre era la misma, inclinada hacia adelante, como si estuviera intentando descifrar un mensaje oculto en los papeles amarillentos sujetos con chinchetas gastadas. Me acerqué. El conserje alzó la vista antes de que pudiera saludarlo. Ha habido cambios en el horario de la sala de profesores, dijo señalando el tablón con el dedo. Ni siquiera saludó. Solo me entregó esa información como si fuera un mensaje codificado. ¿Cambios? Fruncí el ceño porque nunca había cambios a mitad de trimestre.
A partir de hoy los profesores no pueden usarla después de las 12. Ha sido una orden de arriba. De arriba. Era una expresión que en ese colegio significaba algo más. No eran solo los directivos, eran los que realmente tenían peso, los que podían mover piezas sin dejar huella. Mi respiración se entrecortó por un instante, pero me obligué a mantener la calma. Solo era un cambio de horario, nada más. O eso quería pensar. La sensación de que algo estaba fuera de lugar seguía creciendo. Me colgué la mochila al hombro y atravesé el pasillo, sintiendo las miradas de algunos alumnos que parecían más atentos de lo habitual. No era paranoia. Era una ligera diferencia en la forma en la que me observaban, como si esperaran algo de mí, como si supieran algo que yo no. La universidad donde trabajaba por las tardes siempre había sido un lugar más discreto, más silencioso, donde la rutina parecía inalterable, pero aquel día parecía que ya no. Tras llegar y entrar en secretaría para recoger la llave del aula, la secretaria me sonrió demasiado. Era una expresión forzada, calculada. Aquí tiene, profesor Brañosera, dijo, dejando la llave sobre el mostrador de madera. No solía fijarme en detalles irrelevantes, pero algo en su gesto me obligó a detenerme. Siempre dejaba la llave directamente en mi mano. Aquel día no, ese día había puesto una distancia entre nosotros. ¿Gracias? Respondí, tomando la llave. Ella mantuvo la sonrisa unos segundos más de lo necesario antes de volver a concentrarse en su ordenador. Salí de secretaría sintiendo el frío metálico de la llave en las yemas de mis dedos, notando como si fuera más pesada que otros días. Todo eran detalles mínimos, pero juntos empezaban a formar una imagen inquietante. En el aula intenté actuar con normalidad. Eran días de exámenes finales del primer semestre. Expliqué enunciados, resolví dudas, interactué con los alumnos como siempre, pero enseguida llegó el silencio. Momentos en los que el ruido desaparecía, las miradas se clavaban en las hojas y hasta el aire parecía sostener la respiración. Terminó el examen. Me quedé unos segundos en la sala vacía después de que los alumnos se marcharan. El aula aún conservaba el eco de las voces, los murmullos, el arrastrar de sillas y el sonido de bolígrafos al caer sobre las mesas. Pero ya solo había silencio. Demasiado silencio. Recogí mis cosas con calma, intentando no dejar que la inquietud se instalara profundamente en mi pecho, pero entonces noté algo. Alguien estaba en el pasillo. No era extraño, había estudiantes y profesores moviéndose por el edificio todo el tiempo, pero esa vez fue diferente. Era la sensación de estar siendo observado. Apenas abrí la puerta, los pasos se detuvieron. Salí girando la vista a los lados. Nada. Solo un pasillo vacío con las luces brillando con un tono blanco opaco que hacía que todo pareciese menos real. Respiré hondo y empecé a caminar. Era una tontería, estaba dejando que mi mente jugase conmigo. Pero entonces noté algo más. Ahí estaba, la secretaria, observándome desde el otro lado de ese alto mostrador. Su sonrisa ya no era forzada, era diferente, y su mirada era más analítica, como si estuviera esperando algo, como si supiera que me estaba dando cuenta de todo. Me acerqué con paso seguro con la intención de preguntarle directamente si ocurría algo, pero justo cuando lo hice ella apartó la mirada y fingió que revisaba unos papeles. ¿Todo bien?, pregunté deteniéndome frente al mostrador. Ella tardó un segundo en responder. Sí, claro, dijo con una voz demasiado neutra. No dije nada más. Solo asentí y salí del edificio. La sensación seguía conmigo. Cuando llegué al aparcamiento, la luz de las farolas titilaba levemente, como si la electricidad estuviera fallando. Otro detalle mínimo, pero suficiente para alimentar la incomodidad. Busqué las llaves en el bolsillo y noté que mis manos estaban frías. La sensación de que alguien había estado observándome todo el día no me abandonaba, y de pie en ese aparcamiento vacío se intensificaba. Me giré para echar un vistazo al edificio.
Las ventanas del segundo piso seguían iluminadas, aunque a esa hora ya debería estar todo apagado. Respiré hondo y me obligué a dejarlo pasar. Paranoia. Subí al coche, encendí el motor y salí a la carretera. Las luces del coche iluminaban el mojado asfalto mientras me incorporaba a la circulación. El teléfono vibró en el asiento del copiloto. Gloria Zueros, mi mujer. Aún con la mirada en la carretera, activé el manos libres y respondí: «Dime». ¿Vas a tardar mucho? Su voz era tranquila, pero había un leve tono de impaciencia en el fondo. No, acabo de salir. Julio tiene que salir un rato, está inquieto y ya sabes cómo se pone si espera demasiado. Escuché el murmullo de la tele de fondo y después un ruido que reconocí al instante: los cubiertos chocando contra los platos. Estaba preparando la cena. ¿Qué hay para cenar? Tortilla, como siempre. Se rió, aunque fue una risa breve, distraída. Había algo reconfortante en su respuesta, en la manera en que, a pesar de todo lo que rondaba mi cabeza, la vida seguía teniendo esa rutina estable en casa. «No tardo». Intenté sonar más presente, más cercano. Vale. Desde el asiento del copiloto, Julito soltó un pequeño ladrido, como si también quisiera opinar sobre la conversación. «Dile que en cuanto llegue salimos», respondí con una breve sonrisa, manteniendo la vista en la carretera. Elisa preguntó por ti, dijo Gloria. La mención de su nombre me hizo fijar la vista en el retrovisor por un segundo, como si esperara que el reflejo en el cristal me dijera algo. «Algo importante, ¿eh?» Nada, solo quería saber si vendrías a tiempo para acostarla. Hoy en la guardería estuvo algo inquieta. Imaginé a Elisa, ya cerca de sus 3 añitos, con su pelo rubio revuelto y sus enormes ojos grises, corriendo por la casa sin pausa, subiéndose a los muebles, con esa energía que nunca parecía agotarse, esa energía que a veces también se convertía en pequeños momentos de frustración. Miré el reloj del coche. Aún quedaba un rato. «Dile que llego pronto, así no se disgusta». Eso le dije. Bueno, vente rápido. «Vale». Gloria colgó y el silencio volvió a llenar el coche. La ciudad seguía adelante, indiferente a todo, pero yo no. Yo sabía que algo se estaba forjando. Cuando entré en casa, Elisa corrió hacia mí tambaleándose un poco sobre sus pequeños pies antes de estirar los brazos. ¡Papá! Me agaché para cogerla en brazos y su risa se mezcló con el sonido del televisor de fondo. El olor a tortilla invadía el ambiente, ese aroma familiar que siempre marcaba el cierre del día en casa. Julito daba vueltas alrededor de mis piernas, moviendo la cola con entusiasmo, esperando su turno para salir. Gloria apareció desde la cocina con un plato en la mano. Llegas justo a tiempo, está casi lista. Dejé a Elisa en el suelo y ella se alejó de inmediato hacia su juguete favorito, un conejo de peluche con una oreja medio desgarrada que arrastraba por toda la casa. Antes de sentarse a la mesa, cogí la correa de Julito y le hice una seña para salir un momento. «Voy rápido a la calle con él», le dije a Gloria mientras ella volteaba la tortilla con precisión. «Vale, cariño». Asintió sin apartar la vista de la sartén. Salí con Julito, que se movía ansioso, disfrutando del aire fresco de la noche. No tardó en relajarse y cuando volvimos, Gloria ya había colocado los platos en la mesa del salón. «¡Qué hambre tengo!», solté de repente, intentando recuperar algo de normalidad. Pero algo dentro de mí seguía en alerta. El día había estado cargado de detalles extraños, de cambios imperceptibles pero inquietantes. Gloria me observó un momento al volver de la cocina. Por cierto, mañana tienes reunión, ¿verdad? Sí, aunque el horario ha cambiado. Es que no podemos usar la sala después de las 12. Levantó una ceja. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Una orden de arriba. Gloria frunció el ceño un instante, pero no dijo nada más. Solo sirvió la tortilla en los platos y dejó la conversación flotando en el aire. Todo seguía su curso. Pero algo definitivamente había cambiado. Después de cenar, Elisa jugaba feliz con su conejo de peluche en la alfombra del salón. Julito daba vueltas cerca de la puerta con las orejas levantadas, atento a cada pequeño ruido que llegara desde fuera. A pesar de haber salido a pasear, seguía inquieto. Mañana llevo yo a Elisa a la guardería, que tienen una excursión y entran más tarde. Vale, a ver si
A ver si puedo ir a recogerla contigo antes de ir a la universidad. Ojalá. ¿Pasa algo? Gloria pareció dudar, como si estuviera eligiendo qué decirme. Hoy, al salir del supermercado, tuve la sensación de que alguien me observaba. ¿Alguien? ¿Alguien conocido? No lo sé, tal vez sea una tontería, pero fue extraño. Desde la alfombra, Elisa dejó caer su conejo y lo miró como si algo lo hiciera diferente. El silencio en la casa se alargó unos segundos más de lo necesario. Gloria se cruzó de brazos. Su mirada no era de miedo, pero sí de incertidumbre. Seguramente no es nada, pero fue una sensación rara. Me removí en la silla incómodo. Esa misma sensación la tuve en la universidad, en la sala de profesores, incluso cuando caminé hasta el coche. Y en ese momento Gloria me confesó que también la había sentido. Julito seguía dando vueltas cerca de la puerta, inquieto. Desde la alfombra, Elisa seguía mirando su conejo, sin tocarlo, sin arrastrarlo de un lado al otro, como solía hacer. Voy a acostarla, dijo Gloria de repente, como si quisiera terminar la conversación antes de que llegase a preocuparnos. Asentí, pero no dije nada. La imagen de Elisa sin su peluche en las manos, de Julito atento a cada ruido exterior, de Gloria intentando restarle importancia a la situación del supermercado. Todo formaba un pequeño cuadro que no podía dejar pasar. A lo lejos escuchaba el suave murmullo de Gloria, hablándole a Elisa mientras la acostaba. Su voz tenía un ritmo pausado, reconfortante, casi musical. Me quedé en la mesa un rato más contemplando un vaso vacío frente a mí. La rutina familiar seguía intacta, pero en mi cabeza todo se sentía distinto. Julito ya se había acostado en su rincón favorito junto a la puerta, pero sus orejas seguían alerta, levantándose con cada sonido lejano que llegaba desde la calle. Me levanté y caminé hasta una de las ventanas. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia. No había nada fuera de lo normal, pero aún así sentía que alguien me observaba y no sabía quién. Intenté sacudirme esa mirada invisible, pero ahí seguía, persistente, como una sombra que no lograba definir. Me despegué de la ventana y me dirigí al dormitorio. Gloria ya estaba en la cama, pero la tensión en sus hombros delataba que no dormía. Tras acostarme apagué la luz y la casa entera quedó sumida en la penumbra, en ese denso silencio que precede a una gran tempestad. Esta noche abrimos las páginas de una historia inquietante y también las puertas de la mente de su creador. El autor es Alberto Castedo Espeso, nacido en Ponferrada y residente en Leganés. Su camino hacia la ficción no comenzó entre novelas, sino entre aulas y ordenadores. Es ingeniero informático y doctor en educación y durante años ha trabajado como profesor y divulgador técnico. Antes de escribir narrativa, publicó varios libros sobre informática y redes, pero con el tiempo decidió explorar otro tipo de sistemas mucho más complejos, los sistemas humanos. En 2025 publica su primera novela, Jornada de puertas cerradas, un thriller psicológico ambientado en Madrid, donde un padre que busca colegio para su hija comienza a descubrir que algo oscuro se mueve a su alrededor. Rumores, decisiones inexplicables y puertas que empiezan a cerrarse una tras otra. La novela inaugura además la trilogía Jornadas, con la que Castedo pretende explorar las grietas de tres grandes instituciones de nuestra sociedad: la educación, la política y la sanidad. Porque a veces el verdadero misterio no está en los crímenes, sino en los sistemas que deberían protegernos. Bienvenido, Alberto. Hola, Alberto. Solemos decir a la paz de Dios. Bueno, que es mentira, no lo solemos decir eso. Básicamente porque no creemos en tal. Alberto, que bienvenido, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Es un honor tenerte con nosotros y no sabes dónde te metes. Bueno, no hagas caso, Alberto, que lo dice siempre. Oño, es para meterles miedo, Karina, no le quites ¿Pero historia. por qué les quieres meter miedo? Porque son más dóciles. Ay, Dios mío. Bueno, al turrón. Alberto,
Es impresionante porque yo trato de buscar, yo creo que es mi carácter empático, trato de buscar similitudes con los autores y me siento un poco identificado, no voy a decir con qué porque vamos a hablar de ti, y de hecho vamos a hablar de la novela. Toda la novela nace de una inquietud, pero ¿cuál fue la pregunta que te persiguió hasta obligarte a escribir Jornada de Puertas Cerradas? Pues bueno, ha sido más que una pregunta, un recorrido a lo largo de muchos años y de hacerme en mi cabeza bastantes preguntas relacionadas con el sistema, con la profesión que tengo como profe. Y hasta que llegó el día que necesitaba contarlo de alguna manera y más que de una manera seria, pues quise contarlo en un thriller para entretener a la gente, pero que se pueda contar lo que hay. Ojo que el salto no es chico, que es lo que te lleva a dar el salto de la divulgación técnica a la narrativa de ficción. Sí, eso también fue un cambio, la verdad, porque yo estaba un poco cansado de escribir, ya que escribía libros técnicos y tenía poco público, por así decirlo, porque al final eran mis alumnos y poco más, o sea que ni mi familia leía mis libros. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Claro, entonces, mucha gente con la que me rodeaba estaba interesada en lo que escribía, pero no en las cosas técnicas. Entonces quise escribir algo más lúdico para poder ofrecerles a todo tipo de público. Y les metes morcillas técnicas en la narrativa, ¿verdad? Bueno, alguna cuña como informático siempre Alguna cae, ¿no? Y a mí me encanta que tu protagonista comienza siendo simplemente, pues, algo tan normal como es un padre que va al cole a buscar a su hija, ¿verdad? Bueno, pues mejor dicho, que está buscando colegio para su hija cuando empieza la novela. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué decidiste? ¿Hay algún motivo para decidir partir de una situación tan súper cotidiana o fue un poco al azar? Bueno, en verdad la novela está inspirada un poco en mi vida. Entonces, yo como tengo una hija la cual voy a llevar al colegio el curso que viene, pues... Estás obsesionado. Pues claro, era un poco montar una historia a partir de lo que quería contar, lo que quería inventar y Ay, qué bueno. de lo que no podía inventar, pues tiraba un poco de mi vida. Entonces, eso Espero que todo el resto de la novela no te ocurra. Pues sí, espero no llamar a esa suerte. Oye, pero imagino que yo vuelvo a lo mismo. Por ahí es por lo que digo que me siento identificado. Yo vengo de la ingeniería industrial también. ¿Cómo influye? Y luego, pues eso, ya ves a lo que nos dedicamos, a escribir y esos menesteres. Pero Y hacer el tonto. Sí, también. Y espérate que no salga mi primo, que vas a ver tú. No, por el amor de Dios, ¿eh? Ahí sí que te lo pido yo, por favor. Alberto, ¿cómo influye esa información, la información que recibes, la formación más que información en ingeniería, y si es que influye en la estructura o en el ritmo de la novela, de Jornada de Puertas Cerradas? Bueno, a ver, yo también, aunque de base soy ingeniero, pues luego me ha venido muy bien convertirme en un perfil mixto, porque al ir estudiando después másteres de educación, el doctorado en educación, pues ya fui un poco hacia esa rama de poder escribir mejor, poder expresarme mejor. Mis años de profesión también como profesor me ha ayudado. Entonces yo creo que ya lo que es la narrativa tiró más de esa parte más educativa, más de mi profesión que de mi base. Al final puedo meter alguna anécdota o una parte técnica, pero como una mini zona del libro, pero toda la narrativa y demás yo creo que viene después de toda mi formación posterior. Y otra sensación que he tenido yo es que el enemigo en tu novela parece como que no tiene rostro. ¿Te interesa explorar el miedo moderno a los poderes invisibles o se te ha escapado? Sí, al fin y al cabo está bien como para provocar en el lector esa incertidumbre de si al final el enemigo es físico o es pues una sombra, un fantasma. O sea, que no se sepa de dónde viene el peligro de todo lo que va pasando a lo largo de la novela. En la ficción que hemos escuchado, de hecho, daba esa sensación. Que había la inquietud en la historia, venía generada por tus palabras, por las palabras del autor, del escritor, pero es que el protagonista empieza a dudar incluso de su propia percepción y me da la sensación de que se traslada muy bien al lector. Van a tener ese tipo de inquietudes que tratas de describir en el protagonista.
¿Te atrae el terreno, el de lo ambiguo, el de volver loco al personal entre la paranoia y la realidad? Sí, eso es un poco el objetivo de la novela, porque de hecho cuando me preguntan qué género es la novela, pues yo les digo thriller psicológico, porque claro, Ujú. yo quiero meter al lector en la paranoia del protagonista. De hecho, pues los lectores que he tenido ya de la novela, que son muchos y todos me han dado muy buenas críticas, sí que es verdad Ujú. que cuando les pido alguna pega, porque a mí me gusta que me digan sobre todo lo malo, porque al final lo bueno no te hace mejorar. Claro, claro. Y sí que es verdad que, por ejemplo, pues en uno de los primeros capítulos en los que yo quiero hacer mucha énfasis en la paranoia del protagonista, sí que me dicen, es que ese capítulo se me hizo un poco largo, un poco repetitivo, pero Sí, claro, no es una repetición, es como para tú meterte dentro de una mente perturbada, o sea, que está paranoica y que puedas entender al personaje. Y efectivamente, cuando sí. pasas de ese capítulo, ya lo conoces de sobra y ya dudas de si es paranoia o si es Ujú. realidad lo que vas leyendo. Claro. Y no se quejarán esos que te dicen esos comentarios. No se quejarán de que no seas original, porque, claro, en los thrillers a los que estamos acostumbrados se habla de crímenes o conspiraciones, bueno, a lo grande, espectaculares. Pero tú no. Tú sitúas el conflicto en instituciones aparentemente respetables. ¿Es ahí donde crees tú que se esconde lo más inquietante, en estos lugares cotidianos? Claro, porque yo, pues lo que os comentaba antes, a lo largo de estos años trabajando, he visto ahí como un silencio obligado, que no se habla de todo esto que ocurre en la educación privada, en la tele, ni en los debates, ni nada. Entonces lo vi un escenario perfecto para narrar un thriller, porque normalmente en las novelas, como dices tú, no suele haber un contexto así, y por Sí. eso me pareció original. Albert, Totalmente. Además, yo también soy profe y te aseguro que da mucho miedo ser profe. Estoy de acuerdo contigo. Es un Alberto, auténtico thriller. te voy a Sí. decir, por lo que nos han contado otros autores y por experiencia propia, qué es lo que más gustazo te va a dar. Has mencionado lo que te comentan algunos lectores, de que te has pasado con tal o has dicho tal. ¿Sabes lo que más te va a molar? Dime. Parece que estoy hablando, parece que está hablando el oráculo al nuevo y es al revés. Pero yo, a ver si compartes conmigo esa opinión. Cuando te echan la bronca por alguna cosa que le has hecho a alguno de tus personajes. Ah, ¿Sabes? Dice, ¿y por qué le has hecho a este personaje yo quería que estuviese más tiempo haciendo tal cosa? ¿O por qué te la has cargado? ¿Sabes? Es cuando más sí. satisfacción te da. ¿Has tenido ya feedback de ese tipo? Sí, pues mira, ahora que dices eso, me pasó en la presentación oficial que hice aquí en Leganés, que uno de los lectores en el turno de preguntas comentó algo así, ¿por qué muere tal? Y claro, la gente quejándose porque no quería que le Ay, por hiciesen favor, spoiler. claro. Ay, claro. Entonces sí que lo viví, que me lo comentaba pues en directo y Oye, ante mucha gente. Y y le el público no se tiraste... lo comió, no lo mató, no hizo algo, no sé, no. Sí, Porque la verdad es claro, menudo que se escucha un spoiler, no murmullo fastidie. ahí. Hombre, Sí. claro. Ay, qué poco cuidado tiene la gente. Le tenías que haber dicho, mira, yo le hubiese respondido si es un señor, si es una señora. Un A señor. ver, señor. ¿Cómo, perdón? Un señor era. A Sí. ver, señor, ¿usted se ha dado cuenta que me acaba de joder la mitad de la venta de ¿Usted los es libros? imbécil? Claro, hombre, por favor. No, perdón. No, yo entiendo la No, hombre, pasión de las perdón, personas que lo que hayan eso no se leído. puede hacer. No, no, hay que tener otro. No, no. No es perdonable. Ya está. Se acabó. Como Oye, digo yo en una de mis frases en Instagram, el que hace un spoiler de esos tiene un sitio VIP reservado en el infierno. Exactamente. Totalmente es de que se mueren acuerdo. gatitos cada vez que se hacen spoiler de eso. Claro. Se mueren gatitos, sí. Oye, Oye, Alberto. Ah, perdón. no, Te dejo, Santi, por favor. por Dios. Tu novela plantea o si no que se lo pregunte mi primo. Tu novela No. plantea una guerra silenciosa, es como una guerra silenciosa contra la reputación de alguien. ¿Tú crees que la reputación es una de las... Además, a día de hoy yo creo que es que hay gente que vive, se hace millonario, incluso muere por algo como la reputación. Y es una de las armas más frágiles o más complicadas que tenemos, ¿no? Sí, porque en la novela se ve claramente que el personaje, en cuanto empieza a tambalear su reputación, ya es como que su vida pues, no tiene sentido prácticamente. O sea, que dependemos mucho de qué reputación tengamos o cómo se hable de nosotros. Por muy que hagamos las cosas, al final, como hablen mal de nosotros o nos pase algo en ese sentido, Sí, no sirve para nada. te pueden machacar, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Oye, una pregunta que llevo ya unos días desde que leí pensándolo. ¿Hay algo de ti
¿En Telmo Braño será? ¿O no? ¿O es totalmente opuesto? Confiesa. Confiesa. No, pues mira, lo que es la personalidad y toda la trama no No. tiene, digamos, ningún rasgo mío. No es como que me Bueno. basase en mí para el personaje. Fue un poco, como os decía antes, cuando tenía ese vacío de no habérmelo inventado y cómo rellenar, pues tiraba de mi vida. Pero en cuanto al entorno, al contexto, vecindario, ese tipo de cosas, pero no las personalidades de los personajes. Ya. Ujú. Oye, tú sabes que me he sentido identificado cuando mencionas al conserje vestido azul marino, su actitud. Yo veía al sordo. Y el sordo, perdón, pobrecito mío, seguro tendría que añadir que en paz descanse porque el hombre ya era mayor y entiendo que después de han pasado 40 años, pues uno es viejo, no, 40, 30 y pico. Pues seguramente haya fallecido o tenga 110 años, vete tú a saber. Pero era el bedel del instituto y le he visto a él. A lo mejor Ay, es qué porque gracia. todos hemos tenido un bedel así, pero yo Majísimo, creo que así a no. veces. Y creo que me sentí identificado cuando lo describiste. Por cierto, la trilogía, vamos a hablar de tu libro, no de nuestras experiencias y nuestra juventud, que Eso me lo ha dicho mucha gente, que le recuerda como una parte de su vida el colegio, el instituto, o ya como padres a la hora de buscar colegio. Y otra de las cosas que me decían mucho es que lo veían muy cinematográfico, el libro. vale, eso está bien. Ya verás, hombre, de hecho la ficción así ha resultado. Va a ser trilogía, jornadas, va a continuar en la política y en la sanidad, ¿no? ¿Por qué decidiste Sí, explorar precisamente esos tres pilares del sistema? pues mira, va Porque es todo lo más relacionado. corrupto. Sí, a ver, aparte de que son los tres pilares básicos de la sociedad, ¿no? En eso se apoya todo lo demás. Pero es que esta novela iba a ser solo una. Iba a ser una el doble de gorda. Lo que pasa que como salió en la tele todo esto de los títulos falsos de los políticos y demás, pues decidí sacarla ya porque ahora es cuando iba a tener tirón. Y lo que hice Ujú. fue partirla a la mitad. Pero Alberto, la actualidad es efímera. Ya se ha olvidado la gente de que los políticos falseaban su currículum. Claro, pero es que precisamente es lo que le da chicha a toda esta Sí. trilogía, porque si os fijáis cada vez que sale una noticia en contra de la educación privada o cuando ha salido Sánchez últimamente hablando de eso, enseguida se le ha callado, o sea, como que no interesa hablar de eso. Entonces es un poco ahí Ya. lo oscuro que tiene de fondo esta novela. Es que cuando has dicho que la sanidad, la educación, la política son los pilares de la sociedad, bueno, hay algunas mentes inciertas en esta nuestra sociedad que si les dices eso te llaman bolivariano, por menos de nada, ¿eh? Lo siento mucho. Ya, ¿Y en cada novela de la trilogía seguimos con el mismo protagonista? sí, ¿O va cambiando la situación? hay personajes que salen en la primera que ya no vuelven a salir Ujú. porque el contexto, como os decía, ya no va a ser educativo. Yo lo Ya. que hice fue cortarlo a la mitad, ponerle un final y ahora la segunda la tengo ya terminada. Me queda solo hacerle el final porque ya es en un Ujú. contexto político y entonces aparecen nuevos personajes, van a ser las elecciones a la alcaldía de Madrid y se desarrolla todo en ese Oy, sentido. oy, 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 oy. Muy bien, muy bien. Oye, Karina Promete. suele hacer una pregunta, Sí. no es que todavía nos queda un poquito de tiempo, pero Bueno, Karina suele hacer una pregunta difícil, pero yo quiero que hacerte el una caso es pregunta asustar a la difícil. gente, de verdad. Yo es que no lo Por entiendo. eso le ¿Qué decía que no afán sabía dónde se tienes? metía, no sabía dónde ¿Qué se afán metía. con asustarles, de verdad? Oye, solo me tienes que responder con una palabra. Todo thriller tiene un motor secreto. ¿Cuál dirías que es el tuyo? ¿Miedo? ¿Injusticia? ¿Duda? Si es otro, di otro, pero di la palabra, solo una palabra. Ujú. Corrupción. Vale, Toma, toma. pues de puta madre. Está muy bien. ¿Y tú querías que cuando acabemos los lectores de leer la novela, mm, quieres que tengamos esa sensación de, uff, puñetera corrupción? ¿O prefieres que pensemos, ¡ah, qué miedo! O ¡ah, qué raro! O ¡ah, no entiendo nada! ¿Tú qué querías que pensáramos? Pues ¿Qué justo efecto lo que buscas? quiere decir esa palabra, o sea, que de todo esto no se habla y es que es la pura realidad. O sea, que tú si lees la Ya. novela, no es ninguna crítica, no es algo que te vaya a ser aburrido, tú lo vas a ver como una novela de thriller, lo vas a pasar bien y va a ser como leer de Ujú. cualquier otro contexto. Pero te va a hacer recapacitar y pensar en lo que realmente pasa en la educación y que hasta ahora sin haber leído el libro no lo sabías. Y de ostras, pues está bastante corrupto todo ese tema de la educación y yo no me había enterado.
Ya te digo. Nada como tener un niño pequeño en casa para darte cuenta. Sí, sí. Oye, no sé si te pasa, cuando un autor escribe su primera novela, parece que siempre hay un instante en el que deja de ser. Es un proyecto. Bueno, al menos en mi caso, el proyecto fue de décadas. Pero bueno, es un proyecto, es como lo de tener hijo y plantar el árbol, que tienes que. En tu caso, Como que te sientes obligado. ¿cuándo sentiste que esa historia ya no era solo una idea, sino que iba a ser un libro y tenía que ser? ¿Y qué es lo que lo motivó? Pues mira, eso ahora que justo acabas de decir, me va a pasar más con la tercera de la trilogía, porque es que la primera y la segunda tenía tan claro lo que quería escribir y todo, que solo era cuestión de haber tenido tiempo. Y aproveché cuando tuve a mi hija el año pasado, con la paternidad y tal, tuve unos 10 meses más o menos más disponibles para escribir y ahí lo tuve clarísimo, de que lo quería escribir y sacar ya. Pero es que ahora sí que me veo también un poco al ver que ha gustado tanto este primer libro. Creo que el segundo va a gustar al mismo nivel, porque ya te digo, es como el mismo libro, pero que lo he partido en dos y todavía no he publicado la segunda parte. De hecho, Pero se han luego vendido más de 1000 ejemplares, ¿no? O sea que está sí, muy bien. sí, más o menos al mes voy vendiendo mínimo 200 o por ahí. O ¡Jo, sea qué Qué que bien, bien! muy bien. Estupendo. ahora un En una de estas te colocas entre los 20 que viven solo de eso. Dejas de dar clase por menos de nada. ¡Jo, qué gustazo, ¿eh? Eso, mira que aún vendiendo estas cifras y es que esas quedan todavía súper lejos, es muy difícil. Ay, las regalías y las Ay, las editoriales. regalías, las regalías. Bueno, venga, pues relacionado con esto. Ya verás cómo no es difícil. Pero Que la dice, tercera sí que tengo esa presión, ¿eh? Porque claro, sí, como veo claro, que las dos primeras van a claro. gustar, pues Sí, sí, sí. voy a hacer en un psiquiátrico a ver cómo hago. ¡Ay, qué bueno! Esto promete. Entonces, Alberto, yo estoy segura de que la presentación de tu novela fue en Leganés, ¿verdad? Sí, Bueno, pues allí tendrías no solo a tus lectores, sino amigos, compañeros, familia. ¿Qué se siente? ¿Qué sentiste al ver tu historia ya físicamente en manos de la gente? ¿Cómo fue ese momento? ¿Lloraste? Qué a ver, exagera eres. O yo lloré, ¿eh? Claro. ¿Por qué tanto como no? llorar, no, pero es de los momentos pues que más voy a recordar, porque yo Subidón, cuando, ¿verdad? sí, son de esos momentos especiales que te sientes así pletórico y que, no sé, lo vives como un recuerdo para toda la vida. Me Qué pasó guay. antes de eso con el premio fin de carrera, pues un momento así especial lo viví con la presentación del libro también. Sí, qué Oye, guay. hemos finalizado, pero yo te decía al principio que no sabes dónde te metes y como nosotros aquí les hacemos vender su alma al diablo Uy, a los que llegan, uy, te voy a hacer vender tu alma al diablo. uy, A ver, no es, joder, qué exagerado, pero date cuenta, somos palabras paganas, tratamos con lo inquietante, y entonces pues tenemos que vestirlo un poco. Eh, la próxima novela de la trilogía la presentamos también en palabras paganas, ¿no? hombre, eso Ah, sí, pues por eso se da por supuesto. hecho. Será para el verano, o sea que tampoco queda mucho. Bueno, Pues mira, te voy a bueno. contar una cosa, Alberto. ¿Cuánto hace de lo de Ángel Barrios, Santi? ¿Hace un mes? Es que yo con el tiempo tengo un problema. Bueno, Pues pues sí, a un mes fíjate, aproximadamente. al primer escritor que entrevistamos en este podcast, a Ángel Barrios, hace un mes nos pidió que presentáramos, que fuéramos los Sí, lo que presentamos en vivo y en directo. sí dirigimos la presentación de su Un libro. acto Para en mí el fue, Casino Obrero de Bejar. sí, nos encantó. Sí, porque es que él es salmantino y estamos cerca. Bueno, yo estoy cerca. Santi tuvo que viajar. Tú y yo Y fue, estamos y muy fue cerquita, Alberto. Quiere decir que si salgo de casa en 20 minutos nos vemos. Ah, pues Y estamos fue cerca. todo un honor y nos lo pasamos pipa y bueno, o sea que te quiero decir que cuando decimos que somos una familia pagana, es que lo somos de verdad. Tú ya eres paganito, ya está. Es Oye, irremediable. la historia está en que cuando salga nos lo tienes que decir, Sí, por nos favor, tienes que... porque Sí, nos encantará darlo a conocer y claro, charlar contigo y hablar de ello. claro, A ver, yo como soy de Ponferrada, todavía tengo pendiente hacer la presentación allí en mi tierra, claro, a la normal. gente de Leganés. Pero bueno, después de la presentación de Ponferrada, pues ya empezaré a mover todo el tema de la segunda novela.
Bueno, pues Eso, va a ser y nos una cuentas. excelente carta de presentación el que digas que si quieren un avance de la novela, hay una ficción sonora en palabras paganas que va a estar ya por los siglos de los siglos, que va a quedar ahí en el éter de las ondas. Bueno, de las ¡Ay, ondas ay, no. qué bonito! Esto lo decíamos cuando estábamos en radio, ahora es en los bits de la nube. En iVoox van a tener la oportunidad de... Oye, De es una buena oírlos carta. siempre que Te quieran. aseguro que va a ser una buena carta de presentación. Que quieren un avance, que escuchen el capítulo. Claro, que sí, que sí. Está Les va a muy bien. encantar. ¿Mejor carta de presentación que esa? Pues sí, Te has porque lucido, Santi. normalmente la gente va por los bestsellers y la verdad es que este tipo de programas y fomentar pues el ver de qué va una novela leyendo un capítulo o lo que sea, pues Claro. puede meter el gusanillo a la gente. Yo Sí, esto sí, te lo he más ahora. dicho. Esto te lo he dicho, pero no iba a haber hecho falta en cuanto empieces a escuchar el feedback de la gente que lo escuche, no va a haber, no haría falta haberlo dicho porque tú mismo ibas a llegar a esa conclusión. No hay mejor presentación que palabras paganas para tu libro. Alberto, muchas gracias, de verdad. Muchísimas Vosotros. gracias, Alberto. Eres un tipo placer. generoso y ha sido todo un Sí. placer y un honor tenerte en Palabras Paganas. El Sí. placer es mío, muchas gracias y nos vemos en siguientes presentaciones. Muy Gracias. bien. Gracias. Chao, chao. Las historias de terror suelen hablar de monstruos, pero a veces el verdadero horror es más discreto. No ruge, no aparece en la oscuridad. Solo mueve pequeñas piezas, una llamada, una firma, una puerta que se cierra. Y cuando por fin comprendes lo que ocurre, ya estás dentro del laberinto. Esta noche hemos hablado con un autor que decidió mirar dentro de ese laberinto. Y recordar algo inquietante, que el enemigo más peligroso es siempre el que no vemos. Bueno, estaba guay, ¿o no estaba guay? Yo ya lo he dicho, recordad algo inquietante, que el enemigo más peligroso es siempre el que no vemos, lo has dicho Bueno, antes. había tardado mucho en salir tu primo. No, pero sí es verdad que la educación se las trae. En fin, bueno, dejémoslo. Oye, que el minutito No se de me ha mi olvidado, Fabi... ¿No se te ha olvidado? olvidado? Vale. No. Hoy Pues- toca pues- Fabi pues- por todo lo alto, o por todo Venga, lo señor. Sí, señor. Cuando el reloj se detiene, algo oscuro despierta. Este es el minuto maldito. Hay una ciudad llamada Presidencia Roque Sáenz Peña, al norte de Argentina, en la provincia del Chaco. Pero sobre todo hay un lugar muy específico cerca de la ruta, en la cual las personas al principio creían que era solamente un fallo eléctrico, una especie de chasquido eléctrico que se producía de manera intermitente por las noches. Pero una vez hablando con un conocido me dijo: ¿vos sabías que eso tiene una leyenda? A lo cual yo contesté que no, era un infiltrado dentro de esta ciudad. Y me dijo que en realidad ahí había muerto un niño de forma muy cruel, electrocutado. Y eso en realidad habían filmado que era una canica que rebotaba todas las noches en el mismo horario. El minuto ha terminado, pero la maldición sigue contigo. Qué bueno contar con Fabi. Un día que, a ver, Fabi no cobra, se va a cansar y nos va a mandar Toma a ya. tomar por saco. Ni tú, A ver, ni yo. Nos ha fastidiado. Claro. Como si tuviésemos que empezar a pagar sueldos. Un día de estos decimos lo que llevamos ganado. Exactamente. ¿Menos Sí. cuánto llevamos ganado? ¿Menos? Menos mucho. Menos tropocientos. Tropocientos. Tropo. ¡Qué oportunados! Bueno. Gracias, Fabi, Pues, por seguir con nosotros. Exacto. Y gracias, gente, por escuchar. Cosas que tenemos que recordar. Web. Uy, mucho. Tenemos una web en la que podéis ver, Sí. a la que podéis mandarnos mensajes, en la que tenéis enlaces a los episodios, Sí. en la que publicamos en el blog temas y con información interesante, en la Sí. que veis otras cosas que hacemos. Porque sabéis que, Claro. por cierto, Ay, madre. los audiolibros
Sí. Son potentes, Todos. muy potentes. Me han Claro. contado, quien ya ha sido fan ático de La Cueva de la Salamanca, que Sí. les ha fascinado. Claro. Dice, coño, ¿Cómo por no? 3 euros he tenido un audiolibro Claro. vamos, alucinante. Y el tío se lo ha Ujú. pasado entretenido el tiempo que dura este Ya te digo. audiolibro. Ya Bueno, te que digo. eso, que tienen audiolibros paganos. Eso es. Busquen palabras paganas en iVoox y los van a encontrar, aunque estamos en todas las plataformas. Estamos retomando la presencia medianamente regular en YouTube, a ver si les perdonamos del todo y vamos a full con ellos. Y poco más. Y poco más, y chimpum, que se dice. Y Ah, que sí, vamos a no, por no. el- Ay, Dios Vale, eso es lo mío, que qué tienen que decir. susto. Eso es lo que tienen que decir. Mensaje. Chimpún. Chimpún. ¿Por qué el mensaje chimpún? Porque si no, no hay marcapáginas. Ay, allá no es un abrecartas. No, ya lo digo bien, coño. Ahora que se me... Vaya. Bueno, paganitos, a por el fin de... Chao, chao. Buenas noches, feliz fin de semana. Palabras Paganas te despide por el momento, con letras que vibran y voces que inspiran. Nos vemos pronto en este ritual literario.